Buenos días a todas y todos y bienvenidos a este Congreso sobre Políticas y Narrativas del Cuerpo. Ante todo, quiero agradecer la invitación de los organizadores a inaugurar este Congreso y, por supuesto, desearles a todos los participantes unas jornadas espléndidas de intercambio y discusión. Voy a compartir con ustedes hoy una conferencia que he titulado Hacia una geografía de la experimentación corporal en Argentina, territorios y archivos, que es parte de una investigación en curso sobre intelectuales que hicieron del cuerpo un instrumento de intervención y de trabajo a lo largo del siglo XX. Antes de comenzar, voy a compartir mi pantalla y entonces doy comienzo. En una encuesta realizada a fines de 1934 por el diario Crítica a personalidades del deporte, el espectáculo y la literatura sobre la expansión del nudismo en Argentina, Nora Lange se manifiesta decididamente en contra de esa práctica a la que caracteriza como un gesto impúdico, particularmente entre las mujeres. En ese texto, que no ha sido recogido en ningún libro hasta ahora, Lange agrega que el nudismo le hace creer más que nunca en la permanencia del traje largo, son sus palabras, lo que sin duda constituye una provocación frente a las transformaciones indumentarias introducidas después de de la Primera Guerra Mundial, momento en que se impone la pollera corta y la vestimenta suelta. Pero también esta opinión revela aspectos de la producción de Lange que la crítica ha pasado por alto. En particular, su involucramiento sostenido en los debates públicos sobre los movimientos de experimentación corporal que se consolidan en los años 30, de los que el nudismo constituye una expresión. Estas declaraciones son apenas una muestra del interés de Lange por quienes han decidido hacer del cuerpo un laboratorio para enfrentar los efectos extenuantes de la modernidad capitalista. Si Lange antagonizó con sus protagonistas, no por eso dejó de indagar de modo sostenido estas prácticas y aparecer como experta en ellas. Crítica no durará en incluirla, de hecho, entre las personas capacitadas en los nuevos devenires somáticos que en Argentina se identifican con el naturismo. Sus intervenciones sobre este tema son ocasiones que le permiten discutir medidas biopolíticas, esto es, ejecutadas a nivel público, según la clásica definición de Foucault, pero también perspectivas que prefiero llamar somatopolíticas, siguiendo el vocabulario de Paul Preciado, vale decir definidas a nivel personal y microcomunitario, así como al margen de las opiniones autorizadas por el sistema médico. El interés de Lange por la experimentación corporal, así como su impacto directo en el feminismo, se manifiesta de modo recurrente en los discursos que pronunció en banquetes desde fines de 1930 hasta comienzos de 1960, reunidos en 1968 bajo el título definitivo de Estimados congéneres. Emergen estos discursos una Lange performer que frente a personalidades de variadas tendencias políticas y estéticas, eh, pone su cuerpo para cuestionar los diversos programas de modificación somática en los que han comenzado a participar algunos de sus conocidos. En estos textos que lee Lange en encuentros festivos donde se come y se bebe, al tiempo que reconocerá el lugar de los fármacos y las drogas entre los cultores de una nueva modernidad artística, también se ocupará de prácticas vegetarianas y abstemias que han surgido entre quienes están abrazando nociones alternativas de ruptura desde el propio cuerpo. Componentes del Lebensreform, o Life Reform, literalmente reforma de vida o reforma vital, el nudismo, el vegetarianismo, el rechazo al alcohol y el tabaco, el ejercicio físico y la exposición deliberada al sol y al aire libre, todas prácticas consolidadas hoy, excepto por el nudismo, fueron concebidos a fines del siglo XIX y comienzos del XX como modos de paliar las consecuencias dramáticas de la industrialización y la urbanización sobre el cuerpo. Una característica común a todas estas posiciones será la vuelta a la naturaleza como espacio regenerador, de allí que se las conozca también como prácticas naturistas o naturalistas, y ambos términos aparecen en Lange. Jonah Williams ha señalado que el reformismo vital fue un movimiento de activistas culturales que adquirió su máxima organización social en Alemania.
Corina Treitel, por su parte, ha indicado que quienes cultivaron el reformismo vital entendieron el regreso a la naturaleza como una búsqueda bucólica, no entendieron el regreso a la naturaleza como una búsqueda bucólica o primitivista, sino como un laboratorio alternativo destinado a producir condiciones de ajuste físico y psíquico, mediadas por prácticas reguladas. En este contexto, apunta Treitel, la naturaleza era menos un lugar para visitar que un estado de salud ganado y mantenido por un conjunto de actividades habituales. Era algo a ser practicado sobre y a través del cuerpo. En este sentido, el proyecto reformista no constituyó un rechazo del mundo contemporáneo. Volver a la naturaleza no significaba abandonar la vida moderna, sino la posibilidad de plantearla desde otros saberes y otras prácticas desde las que se volvería a intervenir en ella. En las declaraciones de Lange crítica emerge con claridad el perfil moderno del nudismo. Dice Lange, conozco el clima de la aventura y de lo nuevo en Argentina, haciendo referencia a su participación en los círculos de vanguardia, pero descarta que el nudismo pueda tener el impacto de esta última. El nudismo, concluye, en el texto que están viendo en pantalla, desvergonzado significado de civilización que sus cultores quieren darle, no puede ser aquí más que un paréntesis de la duración de un verano. La visión del naturismo como una propuesta radical, no primitivista, se confirma en la opinión de Magdalena Acosta, presidenta de las Federaciones Feministas de Atletismo, quienes en la encuesta lo califica de tendencia ultramoderna. Y es precisamente la noción de civilización y de ultramodernidad lo que está en el centro del debate, ya que si la vuelta a la naturaleza constituye en el reformismo vital un salto en dirección al progreso, ya que desarma prejuicios seculares y libera de la opresión, a Lange le provoca, y la cito, un decisivo alejamiento de las mujeres que se creen muy avanzadas porque soportan esa indumentaria solo adecuada para un coro de ángeles o para unos cuerpos luminosos que no proclaman ninguna desproporción. Los brindis reunidos, en estimados congéneres, son la manifestación más directa del modo en que Lange hace del naturismo un punto contencioso de articulación de la cultura moderna. En ellos, Lange no solo pone en marcha insidiosos análisis anatómicos y fisiológicos de aquellas figuras a las que homenajea, sino que se posiciona frente a los devenires somáticos que han comenzado a abrazar quienes asisten a los banquetes. De hecho, habla explícitamente de autoexperimentadores. Poco antes de sus declaraciones a crítica, Lange había dedicado un brindis al poeta Amado Villar, en el que, más que concentrarse en la celebración de su libro Mar y Morena, cuestionaba la conversión de Villar al vegetarianismo y su apuesta por la vida fuera de la ciudad. De hecho, señala que, y la cito, entre los riesgos que Villar acarrea a su organismo con enervante fruición, se encuentra la ingesta de flores, así como su mudanza a Vicente López, donde se dedica a la horticultura, abandonando la poesía. Se trata de una deriva inesperada para un participante de los proyectos culturales de los años 20. Lange lo recuerda en las noches de la revista Oral del Royal Keller, que compromete no solo a las economías sociales y culturales de la vanguardia, con sus reuniones en restaurantes y bares donde se come y se bebe alcohol, sino también la red urbana que da sentido a sus actividades. Pero entre esas rupturas de hábitos y la salida de los circuitos urbanos que se están produciendo en el corazón de la vanguardia, son los brindis dedicados a las mujeres, donde el debate sobre las consecuencias de los movimientos se expone con mayor densidad. Es recurrente en las intervenciones de Lange la crítica al feminismo, asociado una y otra vez con el término androfobia, que aplana deliberadamente su significación y proyección política y social. Pero en el discurso de la escritora chilena Marta Brunet, que acaba de llegar a Buenos Aires como diplomática, se muestra particularmente consciente del impacto que los movimientos naturistas han tenido en las derivas sexogenéricas. Llegada al país de la carne, Brunet aparece en Lange como una vegetariana que, y la cito, va engarzando en torno nuestro lentos e inverosímiles garbanzos, emperifollados alcauciles, desvalidos repollos, plisadas cebollas, ojerosos espárragos.
Lentos, desvalidos, ojerosos, son calificativos que ligan al vegetarianismo con con una práctica opuesta a la formación de un cuerpo energizado y la velocidad como forma deseada de modernidad, haciéndose eco de un discurso ya desautorizado, inclusive entre los médicos universitarios, que hasta 1914 habían combatido el vegetarianismo por considerarlo opuesto a los principios del fortalecimiento masculino, especialmente en el espacio obrero. Lange subraya las facultades virilizantes de la carne, que destaca también en otro discurso en el que habla de la falta de heroísmo de aquellos escritores que están, y la cito, repapilándose de inviriles legumináceas o vegetando a imperdonable distancia de carnívoras incidencias. Desnudarse. Con su intervención en crítica, Lange lleva sus opiniones sobre el naturismo a la prensa masiva. A diferencia de sus declaraciones en contra del vegetarianismo, la reforma indumentaria, incluido el nudismo, no ocupará un lugar relevante en sus brindis, excepto por una referencia al paso. Dice, no somos nudistas ni vegetarianos. Pero el lanzamiento de las actividades de la primera Asociación Natura Desnudista Argentina, PANDA, en 1934, y la amplia cobertura que Crítica le da a las actividades del grupo, le ofrecerá la posibilidad de opinar sobre el movimiento. Es común señalar el lugar indisputado que tuvo Crítica en el periodismo masivo ah, e independiente argentino. Más investigada en los años 20, eh, por eh, la trayectoria del diario en la década del 30 no es menos radical. El vespertismo de Botana no solo apoya el golpe de Estado contra Irigoyen, sino que se coloca del lado del sector republicano en la Guerra Civil Española, dando cuenta de sus dispersos y alarmantes y aún contradictorios posicionamientos políticos. Entre 1933 y 34 publica además la revista multicolor de los sábados, dirigida por Ulises Petit de Murat y Borges, donde figuras de la vanguardia se vuelcan a la prensa masiva. Pero en mi lectura, Crítica también fue el gran periódico somatopolítico de la cultura argentina de la primera mitad del siglo XX. El diario canalizará una gran parte de la publicidad en torno al boom farmacéutico de la época, la cultura de la gimnasia y la dieta en el suplemento Vida Sana y Eficiente, y el turismo sanitario al interior del país a través de su departamento de turismo y viajes, con Córdoba, y aquí lo vemos en la diapositiva, como su principal destino. También publicará artículos sobre esos cuerpos extraordinarios que en el siglo XIX formaron parte de los freak shows en Europa y a comienzos del XX siguieron ocupando el interés de la vanguardia y de la prensa masiva ya fuera del formato de las ferias. Los debates sobre el vestido ocuparon un rol central en los proyectos de reactivación corporal. Libertad, movimiento y expresión se asociaron en el entresiglo con el uso de telas más ligeras y una indumentaria menos estrecha. En 1932, la escritora y activista de izquierda Amparo Mom, que sería destinataria de un brindis de Nora Lange, había dedicado un artículo en la revista Contra al lugar de la ropa en los movimientos revolucionarios y el feminismo. La amplificación del traje y la simplificación del traje está en el centro de lo que Mom llama la vida nueva, tema que en su opinión no ha resuelto todavía la Revolución Rusa, en la que pervivía el hábito de la burguesía y los trajes del mundo rural junto a los sacos de cuero de la juventud comunista. El asunto es central también para el feminismo. Para Mom, la idea de mujer moderna encuentra su nueva formulación en Greta Garbo, quien, según indica en otro artículo de la misma revista, no se viste a la moda y deshace de hecho las convenciones del marco fantástico en el que vive al haber adoptado el traje sencillo. En su declaración a crítica, Lange se disgusta, en cambio, por la renuncia al traje que irá multiplicándose con una tranquilidad vaporosa. El nudismo, comúnmente llamado desnudismo o libre culturismo en los textos de la época, se representó quizás la expresión más saliente del naturismo. En Alemania, el movimiento tuvo dos facetas claramente diferenciadas en términos sociales y culturales. Una etapa burguesa inicial, surgida en 1890,
cuyos cultores identificaron al desnudo con nociones de higiene social y mejoramiento racial y desarrollaron sus prácticas a partir de ideales y, modernos, y modelos artísticos clásicos. Y una segunda, en la década de 1920, con fuertes vínculos con el socialismo. Para estos grupos, los socialistas, que no centraron sus postulados en preocupaciones estéticas, desnudarse suponía subrayar la igualdad que la vestimenta se empeñaba en diferenciar. En ambos casos, sin embargo, el movimiento fue atacado por diversos sectores religiosos que lo vieron como inmoral, en parte porque estos asociaban el desnudo público con el teatro de revistas y la prostitución. Por eso, según Williams, el movimiento tuvo que construir su respetabilidad a partir de principios cientificistas ligados a la recuperación de la integridad corporal devastada por el capitalismo, así como un énfasis en la familia como marco ideal de la práctica. La idea de libertad se vio así paradójicamente tensionada por nociones de autorregulación y autodisciplina, que contribuyeron a hacer de los naturistas agentes racionales preocupados por la salud del cuerpo, fuera de cualquier noción de entretenimiento o promiscuidad. En Argentina, el movimiento nudista se visibiliza en 1934 con la fundación de una colonia en el partido de Morón, la, la ya citada Panda. Crítica siempre ha interesado en los devenires del cuerpo y que había incrementado el número de notas destinadas al nudismo, sobre todo internacional, desde 1932, le dedica a la colonia un extenso artículo titulado Un día entre los nudistas de Buenos Aires, que es el que tenemos al frente, con numerosas fotografías donde el reportero que visita la colonia da cuenta de sus dirigentes, describe las actividades diarias y caracteriza a sus integrantes como personas, y lo cito, que tienen ocupaciones de lucha en la vida diaria, entre los que se cuentan docentes, artistas, obreros y empleados públicos. En un segundo artículo se aclara que se trata de una corriente cultural en respuesta a la vida oficinesca, las muchas horas de encierro apenas iluminados por bombillas eléctricas. En este sentido, la asociación persigue objetivos curativos, ya que además del vegetarianismo, la gimnasia y la danza, se ocupa del nudismo. La colonia suma a su lucha contra el pudor los principios igualitarios del segundo período del movimiento en Argentina, ya que en ella, y lo cito, intereses, alternativas económicas caen al suelo con el traje. Pero como ya puede adivinarse, también la colonia se acoplará a las propuestas del desnudismo científico, una expresión que subraya el carácter decididamente disciplinado y antierótico con que los nudistas asumen su práctica. La lectura de los artículos de crítica revela, sin embargo, que las únicas observaciones puntuales sobre el cuerpo que se realizan recaen en las mujeres y que a través de ellas el debate vuelve a las dimensiones estéticas y morales que señalé anteriormente. En ese sentido, el reportero escribe que entre las mujeres del grupo, unas son estilizadas como Tana Grass, otras curvilíneas y abundantes como diosas de Rubens. Chad Ross ha puntualizado que la participación de mujeres fue un tema recurrente del movimiento nudista, tanto en términos numéricos como sexuales. La idealización histórica eh, del cuerpo desnudo en el campo artístico, por un lado, y su asociación con los espectáculos de varietés, por otro, sobreponían una carga histórica al nudismo que no dejó de influir en el desarrollo del movimiento. Por lo cual, si el nudismo intentó liberar al cuerpo de la noción de vergüenza y pudor, debió enfrentarse de forma repetida a debates sobre la participación de homosexuales, así como el lugar de la maternidad y la familia en esos espacios comunitarios. En la encuesta de crítica, por ejemplo, en la que además de Longe participan otras intelectuales, así como trabajadoras del cuerpo, como actores y deportistas, las opiniones morales sobrepasan con mucho a las centradas en el bienestar corporal. La dimensión de recomposición del cuerpo exacto y la cultura de la igualdad que defendían los desnudistas de Panda escapa a la mayor parte de las ideas expresadas por los consultados, que con excepción de las de los deportistas, que subrayan las implicaciones para el mejoramiento físico, las otras se dirigen hacia el plano moral. Entre las mujeres,
Es Margarita Arsamaseva, escritora rusa en lengua española residente en Buenos Aires por largo tiempo, la única que encuentra magnífico el nudismo, son sus palabras, en tanto, y la cito de nuevo, representa una actividad reconfortante y optimista. Pero si con esta frase destaca el costado de salud que caracterizaba el movimiento, no deja sin embargo de apuntar que el desnudo debe unirse a la belleza física. Pero aún entre las partidarias del nudismo comunitario persiste un tema ajeno a las versiones europeas, y el acoso y el abuso sexual. Dora del Grande, primera bailarina del Teatro Colón, refiriéndose al disimulo del desnudo en el ballet a través del color de piel, apoya la práctica, pero subraya el carácter predatorio a los que se exponen los cuerpos desnudos, por lo cual no se atreve a emprenderla ella misma. Irse. Pero el debate no incumbe solo a los matices sociales de las tecnologías somatopolíticas, sino también a su impacto en el campo artístico. Porque la vuelta a la naturaleza como modo de disrupción involucra también no solo al cuerpo, sino también a la huida de la ciudad como plataforma de ruptura. Es por indagar con aprehensión, pero también con agudeza estas problemáticas, que las intervenciones de Lange en torno a lo que denomina con mucha precisión acrobacias orgánicas plantean retos inesperados para la interpretación de las culturas de la experimentación en Argentina, sobre todo en los primeros años del golpe militar de 1930 y la consolidación de gobiernos de derecha, que precisamente es cuando emergen estas prácticas. Estas acrobacias orgánicas forman parte de una cultura que al mismo tiempo heredaba el legado de las vanguardias, pero también se enfrentaba con una revolución tecnológica sobre el cuerpo que estaba alterándolo y regimentándolo. Se trata, en otras palabras, de la emergencia de un arte ajeno a la noción de representación que hace de la forma de vida, que se propone la automodificación y el autodiseño corporal, el material de trabajo. Pero también lo que ocurre es que en estos regímenes deliberados de comida, ejercicio y vestido han vuelto para producir un nuevo arte y otras formas de representación. Es una escultura. Aquí vemos a Amparo Mom, a quien mencioné hace un momento en los debates sobre el vestido que tuvieron lugar en contra. Es una escultura de la propia Lange, realizada por la artista María Carmen Portela, la que desata el debate sobre las tecnologías de autoconstrucción personal en el arte. Portela fue homenajeada en 1940 por Lange en un banquete en que se celebró el busto de la propia Lange que Girondo, su marido, había encargado a Portela. Militante de izquierda con amplia trayectoria antifascista en la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores, Portela trabajó la construcción de cuerpos atléticos en varias de sus obras, entre otras la titulada Figura de una atleta. Ese es el busto de Lange. Y aquí está la figura de un atleta. Vuelvo entonces. Portela trabajó la constitución de cuerpos atléticos en varias de sus obras, eh, entre otras la titulada Figura de un atleta, producida el mismo año en que realizó el busto de Lange. La medalla que sostiene en la mano, la crítica ha señalado que es Olga Tassi, campeona sudamericana de atletismo en la escultura, es el símbolo del triunfo en el todavía limitado mundo del deporte femenino, pero también un marcador de la muscularidad en un momento en que comenzaba a discutirse en la prensa masiva la gimnasia para mujeres. La escultura encargada por Girondo Portela genera la protesta vehemente de Lange, que interpreta la obra como resultado del triunfo de las tecnologías programadas del cuerpo en el campo artístico. En la historia del arte moderno, el momento clave de representación del intelectual muscular lo constituye El Pensador de Rodin, originalmente titulado El Poeta, escultura que le fue encargada en 1880. Lo importante aquí es que Rodin se valió como modelo para esta y otras de sus obras del pugilista Jean Bot. Con ello,
Rodin sitúa en el espacio público la discusión sobre las formas fortificadas de la muscularidad artística, solo que en Rodin el cuerpo está en una posición concentrada y tensa, y Lange subraya en cambio el gesto indoloro con que Portela aborda su figura. En las obras de María Carmen, señoras y señores, no duele nada, señala en su brindis Lange, quien afirma el rol de la industria farmacéutica destinada a paliar dolores como mediadora de las nuevas formas artísticas del cuerpo. Ni siquiera, refiriéndose a su busto, remotamente puede percibirse una reminiscencia de cafiaspirina, del lineamiento Sloan. Pero la posición de Portela corresponde en realidad a otro espectro de las teorías de la salud contemporánea, las promovidas por los naturistas, según señala la propia Lange. Yo no quiero que sus obras constituyan un certificado de buena salud, le dice, ni una incitación al deporte. No somos nudistas ni vegetarianos. Pero a pesar de su actitud condenatoria, Lange es capaz de percibir otro aspecto de lo que llama rezongadas promiscuidades naturalistas. Desde la demostración a Amado Villar, al que condena por la ingesta de flores, Lange resiste estas prácticas no solo porque desarticulan formas establecidas de sociabilidad comunitaria forjadas a partir del comer y el beber, sino porque han alterado también la territorialidad somotopolítica desde la que se pensaba la ruptura hasta entonces. La escena ocurre ahora fuera de la ciudad. Lange identifica tres destinos en los brindis a sus homenajeados: el Gran Buenos Aires, donde se establece Villar; el Delta del Paraná, donde compra una casa Girondo, así como un barco para trasladarse al que llama Martín Fierro, con el que desplaza el nombre de la revista de vanguardia a la periferia; y las sierras de Córdoba, donde se encuentran Rafael Alberti, María Teresa León y otros, que también son objeto de sus brindis. Pero también puede pensarse, aunque no lo indica Lange, que algunos frecuentan la colonia Panda, porque el reportero de crítica dice encontrarse allí con alguien que había conocido en Signo, esa agrupación de artistas y escritores que entre 1932 y 1933 organizó en el Hotel Castelar exposiciones, conferencias y bailes en los que convergieron variados exponentes de la vanguardia de los años 20, que ya no distinguían entre martinferrismo y literatura social. La información disponible sobre Signo es limitada, pero sabemos por testimonios y fotos de archivo, e incluso por los brindis de Lange, que allí había, que habla de Signo, perdón, que por allí circulaban ella y sus congéneres, así como Margarita Arsamaceba, que participó en los debates nudistas junto a Lange, y aparece mencionada en sus brindis. Pero María Carmen Portela es la que permite tirar aún más del hilo de las políticas de la vuelta a la naturaleza y la idea de que, de que en la década infame emergieron culturas de experimentación y disidencia en células alejadas de la capital, que son laboratorios de reconstitución ideológica, pero también corporal, en el marco del crecimiento del fascismo y la expansión de grupos paramilitares en ámbitos urbanos como la Liga Patriótica. Algunos de ellos se situaron en las sierras de Córdoba, donde tenían una casa los comunistas Portela y Araoz Alfaro, su pareja, y donde residieron al menos por 2 años Rafael Alberti y María Teresa León, una vez llegados desde del exilio. El discurso de la vuelta a la naturaleza, en clave de reforma de vida, fue central para la construcción de Córdoba en el paisaje somatopolítico. No se trata en este caso de las tradicionales asociaciones de la provincia con la cura de la tuberculosis, sino del complejo sanitario que surge en contraposición a esos territorios del contagio, sobre todo a partir de 1930, cuando las sierras emergen dentro de los discursos naturalistas sobre aire puro y clima seco como un escenario cada vez más popular de reenergización para las víctimas del cansancio capitalista y la aceleración urbana e industrial. Son estos enfermos los que buscan en Córdoba un escenario sanitario, pero bajo la premisa de la partición de su paisaje en dos áreas curativas diferenciadas y con dos fundamentos antropotécnicos: la del contagio y la de la extenuación. Ana Clarisa Agüero ha destacado la centralidad de Totoral como escenario de disidencia,
en lo que se llamó el Kremlin, la casa de los Arauz Alfaro en las sierras. Por mi parte, me interesa subrayar la dimensión somatopolítica de esos espacios de disidencia y fuga, no solo en términos de práctica, sino también de los de su impacto en la propia obra de pensadores y artistas. Aquí vemos la residencia de Arauz Alfaro en Totoral, a la que me refería. Algunas piezas de archivo permiten ampliar la hipótesis sobre el cruce entre somatopolítica, perdón, sobre el cruce entre somatopolítica y deserción durante la década infame. El diario El País de Córdoba, propiedad de la familia Cárcano, fue agente de promoción local de las sierras como destino somatopolítico. En sus páginas puede verse sistemáticamente cómo reporta a lo largo de los años 30 la creación de piletas y balnearios en las sierras, además de dar cuenta de la actividad de los grandes hoteles del área. El País fue también el diario que tuvo a Deodoro Roca como su figura más destacada y publicó además el primer suplemento literario de Córdoba, llamado Escaparate de Librería, donde puede localizarse además el movimiento de circulación de personalidades intelectuales en las sierras, un aviso de 1934, que es este, da cuenta de la llegada de un sector altamente representativo del comunismo intelectual a la provincia. Teodoro Roca percibió las consecuencias que los movimientos de reforma corporal habían tenido en la cultura cotidiana, pero también definió su lugar en el arte. Como la comunista Amparo Mom, a quien quizás su posición de género permitía ver que el partido debía dar respuesta a factores materiales como la ropa, ya no meramente considerada como deriva superestructural, Deodoro Roca en su artículo de Dictadura y falda corta de 1931 también indagó la faz política de la moda y y condenó la tendencia hacia el vestido largo que parecía querer reimponerse entonces y de la que fue partidaria Lange. Quiero pensar que cuando decimos reforma en Córdoba queremos decir más que un proyecto de democratización político-educativa, porque es claro que esta palabra tuvo aquí implicaciones de disidencia corporal. Otros dos artículos de Roca de 1931 contribuyen a pensar el lugar de Córdoba en este debate. Uno de ellos, El Renacimiento del Desnudo, y otro, Bañistas. Se ha subrayado la importancia que los textos de Roca tienen como crítica de la moralidad y afirmación del vitalismo, pero quería destacar que el vitalismo no debe ser entendido aquí, como se lo hace habitualmente, como una posición filosófica antipositivista, sino como un movimiento ligado a la experimentación corporal. Porque Roca escribe a partir de un contexto que cruza ese vitalismo con infraestructuras y prácticas específicas, tales como la emergencia constante de balnearios y piletas comunitarios en los pueblos de las sierras, que el país divulga. El primer párrafo de Bañistas, texto de Roca, destaca esa coyuntura. Dice: balnearios, caricia sensual del agua, cuerpos desnudos y yodados bajo el sol, estorbo del vestido, libertad del cuerpo. Las formas atléticas y venusinas se libertan de toda pesadez. Y en el aire limpio y vibrante y perfumado de la mañana estival, olorosa a hierbas y salud. Promiscuidad sana y alegre. Sol, agua, desnudez, juego, alegría, alegría. Esa cosa pueril, inocente, sana y bella que es el bañarse al sol en las playas y piscinas, sigue Roca, sin limitaciones convencionales, sin falsas pudibundeces, sin el estorbo de los vestidos, prejuicios y disimulos, gana cada día más adeptos. La forma del texto remite a una suerte de ronda de oraciones breves inscritas en las ideas de reforma vital. Se ve allí la incidencia en la liviandad del traje y en la piel bronceada, las teorías en torno a la exposición al aire y al agua, que también habían sido desarrolladas por los disidentes del sistema médico en el siglo XIX, así como el suizo Arnold Rickley, e incluso la idea de atletismo. De hecho, la palabra que remata todo aquí es sana, salud. La idea del yodo del agua agrega un componente de medicina natural al cuadro. Las terapias yodadas eran parte de los avisos de la época que promovían medicinas para la recuperación del cansancio. Se ha dicho que Roca y algunos de sus amigos eran nudistas. Existe una foto que los muestra bañándose en un río
No hay evidencia de nudismo total, pero no sería improbable, aunque sí lo vemos, no lo vemos en roca, aunque sí lo vemos en una figura que está situada más arriba, mm, eh, no sobre el agua, sino sobre la playa. Eh, Con todo, y más allá del hecho anecdótico mismo, me interesa la forma en que Roca trabajó a partir del nudismo como fuerza somatopolítica. Como se ve en otro de sus textos, El Renacimiento del Desnudo, publicado 2 meses después de Bañistas, es sin duda consciente de las consideraciones históricas del movimiento. Lo cito en extenso. Los hombres de hoy se desnudan con tanta soltura como los antiguos griegos. Al embellecerse el cuerpo se rehabilita y ya ni siquiera escandaliza. El nudismo es hoy en Alemania especialmente y en otros países, un movimiento serio y cada vez más extenso para liberarse de los falsos pudores que han hecho de las formas humanas acumuladores de fealdad y lujuria. Junto a esta ocasión de estudiar la desnudez, se acentúa por sobre los antiguos el sentimiento de la salud y la belleza corporales. Pero Roca advierte que la reforma somática requiere de un arte a su altura, y lo cito. Uno de los signos de nuestra época es el culto al deporte. Los deportes han vuelto a desnudar al hombre, así como en los tiempos clásicos. Sin embargo, el arte no parece advertirlo. Por eso insiste en el nacimiento de una nueva intelectualidad que se apropie del nudismo, y ya no solo del desnudo. Esa práctica resultante de una vuelta a la naturaleza como espacio de fortificación no solo se mostrará hacia el final de la década, en la obra de la ya citada María Carmen Portela, por ejemplo, sino también en la de otros artistas, entre los que menciono al cordobés Ernesto Soneira, que en 1938, en su periodo fovista, pintará escenas directamente asociadas con el nudismo. Algunas de sus obras fueron consideradas una afrenta a la moral, pero más allá de estos debates, me interesa destacar que se trata de obras donde el desnudo, situado en la vuelta a la naturaleza, es productor de una nueva corporalidad. Los estudios sobre Soneira señalan siempre al paso el hecho de que había sido ciclista y boxeador, sin que esas prácticas se relacionen con el modo de entender el cuerpo en sus obras. También hay que decir, produjo un óleo sobre tela, que tenemos aquí en la imagen, de 1938, estudio de alegoría. Un grupo desnudo en un prado rodeado de árboles toma sol, lee y se divierte. No cabe duda que se trata de un grupo nudista si se lo pone en correlación a una foto de panda que publica Crítica. Al año siguiente, Soneira produce Bañistas, pintura que, no que se asocia no solo al título de Roca de 1931, sino que subraya la mediación creativa que los discursos de la reforma somática dan a su obra. Interesa que en su primera exhibición en el Ministerio de Obras Públicas de Córdoba fue clausurada por el ministro radical Héctor Babone por motivos de inmoralidad. Pero el ministro supo señalar, además, que el estudio de alegoría se trata, consistía en una escena nudista, donde se ha visto, dijo, y lo cito al ministro, que la gente fuera desnuda a hacer un picnic al campo. Pero sin duda se había visto en persona, en los diarios, en revistas y en cuadros. De hecho, el discurso nudista había circulado al menos desde 1932 en Córdoba, precisamente en el diario El País. Algunos críticos usaron el término bucólico para describir esta pintura, pero evidentemente sus protagonistas no son pastores en el sentido que se atribuye a ese término en el género literario. Son efectivamente bañistas y claramente nudistas. La clausura de la muestra causó una suerte de acción urbana en las estatuas desnudas del Parque Sarmiento de Córdoba, que fueron cubiertas con telas y ropa por Roca y sus amigos. Pero este hecho Pero este hecho notorio habla más en realidad de la censura política y del reclamo de autonomía artística que del nudismo como movimiento somatopolítico, sobre el cual la obra de Soneira intervendría puntualmente. Para los naturalistas alemanes, el cuerpo fue pensado como una tercera vía de regeneración frente a la disidencia que había implicado en Alemania la entrada de la modernidad industrial y el salto hacia la urbanización masiva.
En Argentina el movimiento parece haber tenido con la salida a Córdoba una dimensión particular que toca una perspectiva frentista desde el punto de vista político en los años de la década infame. Reformismo, de hecho, no es revolución, pero el paradigma de la salida a un paisaje somatopolítico une esos dos términos en la constitución de cuerpos saludables. Y con un dato más voy terminando. Me sorprende encontrar, por ejemplo, una revista, Vitalismo, publicada por la Federación Naturista Argentina desde 1935 hasta por lo menos 1940 como parte de esa coyuntura. En ella veo publicados, por ejemplo, poemas de Álvaro Yunque, así como toda una literatura de viajes por el interior de la Argentina relacionadas con el naturismo, donde la rehabilitación por lo saludable se une al espectro de la solidaridad internacional y del pacifismo antibélico. Esos naturistas se llaman, por ejemplo, camaradas. En esos caminos se constituye una cartografía donde no solo se encuentran intelectuales consagrados con otros menores, sino discursos que los atraviesan a todos en una era de tecnificación y derechización política, en la que el cuerpo vuelve como escenario de reagrupación y donde espacios concebidos como células o agujeros se constituyen en territorios de rearmado y de revuelta. Muchas gracias.